Nos decía el apóstol San Pablo que tenemos que vivir conforme a la vocación a la que hemos sido llamados. Y nos daba unas claves, digamos, morales para comportarnos como cristianos en medio del mundo. Vamos a empezar con la pregunta 71 de nuestro Catecismo Luz y Vida. ¿Cómo podemos los cristianos corrientes ser testigos de Jesús? Dando testimonio de vida cristiana con nuestra palabra y con nuestro ejemplo. Esa es la vocación a la que hemos sido llamados, que nos decía San Pablo, a dar testimonio, a ser cristianos en medio del mundo, a ser coherentes con la fe que profesamos y a no tener miedo, ni vergüenza, ni complejos en mostrarnos tal y como somos. Porque si no, estamos cometiendo un pecado de traición al Señor. Si recordáis, hay un texto del Evangelio de Mateo, cuando dice Jesús que aquel que se avergüence de él delante de los hombres, él se avergonzará también ante el Padre. Y nosotros no tenemos que tener vergüenza de decir que creemos en Jesús, que amamos al Señor. ¿Cómo? Con nuestras palabras, que sean palabras amables, palabras de verdad, palabras sinceras, pero también con nuestro ejemplo. San Agustín, en uno de sus sermones, dice que, o le recomienda al predicador, que tiene que ser ejemplar en su conducta, que no vaya a ser que otros que te escuchan digan de ti, mira lo que dice y luego no lo vive. Bueno, pues eso hay que aplicárselo a todos los cristianos. Ser coherentes en nuestra vida con lo que creemos. ¿Para qué? Para que, como dice Jesús en el Evangelio, el que nos vea pueda sentirse atraído por la fe. El que nos vea diga, mirad cómo se aman. Y por eso Jesús, si recordáis, en la última cena dijo, en esto conocerán que sois mis hermanos, mis testigos, en que os amáis unos a otros. Y luego también con el ejemplo. O sea, el amor, la caridad cristiana, el ser cristiano, no es algo que esté sujeto o que se haga solamente en una idea abstracta, que se pierda en una idea abstracta. No, el amor, la caridad, tiene que ser operativa, tiene que ser concreta. Tenemos que tener gestos de caridad, gestos desinteresados de amor al prójimo, porque en eso nos va la salvación, en que nuestra fe se transforme por medio de las palabras, por medio de la vida, ¿no? Entonces eso es lo que nos enseña el Evangelio y lo que nos invita pues a vivir en esta pregunta, ¿no? La pregunta 73 del Catecismo. ¿Es importante obedecer al Papa y a los obispos? Sí, pues Jesús dijo a los apóstoles, el que a vosotros os obedece, a mí me obedece. El que a vosotros rechaza, a mí me rechaza. Esto es otra norma para identificarnos como cristianos. A veces decimos, no, hay que tener amor al Papa, hay que tener amor a los obispos, sí, pero también supone obedecerlos. En lo que se debe obedecer, no en todo. Porque puede ser que el Papa, que los obispos tengan una opinión personal sobre un tema y tú tengas otro. Pero cuando los obispos y el Papa hablan de temas tocantes a la fe o a las costumbres, es decir, a la moral, y tienen la intención de dar una enseñanza y de decir lo que está bien y lo que está mal, lo que se debe creer y lo que no se debe creer, tenemos una obligación que se llama así, de asentimiento de fe. Esta palabra hay que aprenderla.
asentimiento de fe. Si el Papa nos dice que la Virgen Santísima es inmaculada desde su concepción, que es lo que vamos a celebrar el 8 de diciembre, eso es un dogma revelado y que el Papa lo ha propuesto para ser creído y por tanto tenemos que creerlo. Tenemos que creerlo. Si el Papa nos dice que una actitud, el Papa, los obispos, que una actitud, que un comportamiento es pecado, pues hay que intentar evitarlo. El problema está en que hoy queremos que todo sea opinión, ¿no? Todo es opinable. Y hay cosas que Dios nos ha enseñado, que Dios nos ha comunicado, que Dios las ha transmitido a través de la Escritura, de la tradición, y que no son opinables. Y que a lo mejor uno no vive en coherencia con eso, por la razón que sea, y tiene que ser humilde para decir, Señor, pues es verdad, estoy viendo esto en pecado. Y tengo que intentar salir de esa espiral de pecado. Y eso hay que ser muy humildes, ¿no? Hoy estamos acostumbrados a decir, no, que no hable el Papa, que no hablen los obispos, que se callen, que no tienen que opinar. Todo en esta vida, todas las dimensiones del humano, todas, la económica, la social, la política, la espiritual, por supuesto, todo tiene que ser iluminado por la fe y la doctrina de la Iglesia. De tal manera que cuando un gobierno hace una ley, da una norma, la Iglesia tiene la obligación moral de emitir un juicio sobre ella. Y decir si esta norma, si esta ley está en consonancia con el Evangelio y la tradición de la Iglesia, y por tanto moralmente es buena y hay que cumplirla, o la Iglesia tendrá que decir también si una norma es inmoral, es ilícita, si está en contra del Evangelio y de la doctrina de la Iglesia y por tanto no hay obligación de cumplirla. Y eso se llama objeción de conciencia. Es decir, nosotros tenemos que pagar impuestos, por ejemplo, ¿no? Es una norma, una ley que hay en el Estado. ¿Los impuestos es bueno pagarlos? Sí, porque es una forma de contribuir a la caridad con el Estado, un bien común, se pagan otros servicios. Pero los impuestos, ¿cómo tienen que ser? Tienen que ser justos. Ahora, ¿yo puedo estar en contra de pagar impuestos? No. ¿Y si los impuestos son abusivos? Entonces sí. Porque cuando el impuesto no busca el bien común y somete a los pobres y somete a las clases medias, clases bajas, entonces uno pues tendrá que luchar para que eso no sea así. Pero si hay una ley, por ejemplo, que la aprueba un parlamento, como la ley del aborto, por poner un ejemplo que se entiende bastante bien, la ley del aborto va en contra de la doctrina de la Iglesia. Y no solamente la doctrina de la Iglesia, ojo. La ley del aborto, el aborto en sí mismo, va en contra del mandamiento de Dios que dice no matarás. Porque es matar a un niño en el seno de su madre. Y por tanto, ¿hay obligación de cumplirla, aunque sea una norma? No hay obligación. Y un médico, una enfermera, se puede oponer a su cumplimiento. Y a eso se le llama objeción de conciencia. Puede objetar en conciencia que como cristiano no va a realizar un aborto o no va a practicar la eutanasia. Y esto tiene que saber respetarlo el Estado. Porque cuando el Estado no lo respeta, que haya una objeción de conciencia, el Estado se convierte en tirano. Esa es la definición clásica. El Estado se convierte en tiranía. Y cuando el Estado se convierte en tiranía,
pues se puede perfectamente sublevar. Eso es la teología política, por ejemplo, de la Edad Media, y que, de otras razones, la recoge Santo Tomás de Aquino, ¿no? Bueno, pero esto para que veáis la importancia de obedecer. ¿Hasta dónde llega mi obediencia? Ahora bien, supongamos que el Papa, ¿no?, hace una política, porque sabéis que el Vaticano es un Estado, ¿no? Y como Estado pues tiene relaciones políticas, relaciones diplomáticas, con un país, con otro, ¿no? Entonces, bueno, supongamos que el Papa, el Vaticano, establece una relación diplomática con un país y llega a unos acuerdos, digamos, que perjudican a unos y benefician a otros. ¿Yo tengo que respetar eso? No, porque es una opción que ha tomado un Estado o que ha tomado alguien. A mí no se me puede obligar, por ejemplo, a estar a favor de que el Vaticano tenga acuerdos o haya llegado a pactos con la dictadura china, por ejemplo, ¿no? No se me puede obligar a eso. O no se me puede a estar de acuerdo con todas y cada una de las opciones que se toman. Es que la Santa Sede o el Papa dice, yo qué sé, que plantemos un árbol en el jardín. Pues mire usted, yo si quiero planto un árbol y si no quiero no lo planto. En eso no hay obligación, porque no es un tema de moral, no es un tema de fe, me explico, es un tema de opiniones, de opciones, por la razón que sea, el Vaticano puede llegar a un acuerdo con no sé quién, muy bien, pero eso no me obliga a mí a asumirlo. Mientras que lo otro sí, lo que toca a la fe, lo que toca a la costumbre, a la moral, sí me obliga, lo otro no. Como si mañana, no sé, saliese un obispo, ¿no?, o la conferencia episcopal y dijera, los católicos, en virtud de santa obediencia, yo qué sé, tienen que votar al partido Z. ¿Verdad? Mire usted, yo no voy a votar al partido Z porque yo soy del partido X. Entonces no tengo obligación de votar al partido Z. Pero, si el partido X lleva unas políticas o unas opciones que van en contra de la fe, entonces no tengo o no debo votar a ese partido. Porque defiende cosas contrarias a la ley de Dios. Supongamos que mañana un partido político, no sé, cada uno puede pensar en el que quiera, dice que va a imponer, no sé, vamos a ver ya qué calamidad o qué salvajada ya se puede inventar nueva que no se haya inventado. Supongamos, ¿no?, que mañana un partido político decide llevar, no sabemos quién, decide llevar, por ejemplo, el aborto como ley suprema, ¿no?, y la obligación de abortar a toda muchacha que haya cumplido 15 años y yo creo que sé. Yo como católico no puedo votar ese partido. Es así. Ahora, uno podrá decir, porque esto es un tema también de moral, ¿no? Dice, bueno, pero es que no todo, claro que no, es que no todos los partidos llevan al 100% el Evangelio. ¿Por qué? Porque el Evangelio no es una opción política, pero sí que los partidos tienen que tener una iluminación de ese Evangelio. Uno puede decir, bueno, pero es que yo quiero votar a un partido que esté a favor de privatizarlo todo. En eso no podemos entrar. ¿Por qué? Pues porque la doctrina de la Iglesia no se casa con un sistema económico en concreto. No se puede decir, no es que como yo soy monárquico, tengo que... No, la Iglesia ha sabido vivir con monarquías absolutas, con monarquías parlamentarias, con dictaduras, con repúblicas, con regímenes comunistas, con regímenes liberales. Es decir, en eso es opinable, y en lo opinable hay libertad. Pero cuando hay cosas que atañen a la moral, es decir, a los mandatos de Dios, claro, imaginaos que mañana un partido hace una ley donde se dice o se prohíbe, por ejemplo, la asistencia sanitaria a los padres de familia. Usted tiene prohibido asistir a su madre y a su padre, porque el tiempo que pierde asistiendo a su madre o a su padre, que está minusválido, no lo invierte en trabajar y en producir. Esto es una ley inmoral.
inicua. Por tanto, no se debe ni apoyar ni cumplir. ¿Se entiende esta cuestión de la obediencia? ¿Cuáles son los límites y cuándo llega la obligación? Lo que no significa es que, como yo soy cristiano, no estoy de acuerdo con que se cobre tanto de impuestos, pues no lo hago. No, tendrás que pagarlo. Como soy cristiano, no estoy de acuerdo con que una persona me diga que me tengo que detener para cruzar una calle, pues me salto un stop. No, porque te saltas un stop, puede venir otro, provocar un accidente y las consecuencias son peores. Es decir, hay cosas que regulan el orden común, pero fuera de estas cosas, todo lo demás es opinable. Y vamos a otra pregunta. La pregunta 74. ¿Pueden salvarse los que no pertenecen a la Iglesia de Jesucristo? Ojo. Quienes ignoran sin culpa cuál es la religión verdadera, pueden salvarse por los méritos de Cristo, si aman sinceramente a Dios y cumplen sus mandamientos, tal como ellos pueden conocerlos. Pero los medios de salvación solo existen plenamente en la Iglesia de Jesucristo. Esto es un tema muy polémico, ¿no? Porque la pregunta de fondo es, bueno, ¿una persona que no es cristiana se puede salvar? Es decir, un musulmán se puede salvar, un judío se puede salvar, un indio de la última tribu más recóndita del Amazonas o de la selva africana se puede salvar si no ha conocido a Jesucristo y nadie ha conocido a Jesucristo. Según esto, sí. ¿Por qué? Porque hay una ley natural que está en la conciencia de cada uno que le lleva a vivir en coherencia. Pongo un ejemplo. Una mujer está embarazada, ¿vale? Una mujer está embarazada, tiene un hijo, lucha por ese hijo, ¿verdad? Por amamantarlo, por sacarlo hacia adelante, por darle una educación. ¿Eso que ha hecho la madre es algo propiamente cristiano? No. Eso es algo que está en todo el mundo. Es decir, el Australopithecus y la Australopiteca, cuando tenían un australopitequillo, pues le daban de comer, le amamantaban, le enseñaban a recolectar, a cazar, para que sobrevivieran la vida. Eso es de ley natural. ¿Se entiende este ejemplo? Es decir, hay cosas que están en la ley natural, en la conciencia. Y por tanto, una persona que vive en coherencia con eso, si no ha conocido a Jesucristo, se puede salvar. E incluso, fijaos, una persona que tenga un culto pagano, es decir, un maometano o un hindú, no sé, que tenga un culto pagano, no ha conocido a Jesucristo, pero ha sido coherente con su fe, ha vivido una moral, ha buscado siempre el bien, ser, pues eso, ¿no? Verdaderamente creyente de su religión. Claro que se puede salvar. Pero ahora, si esa persona se le anuncia a Jesucristo, se le invita a convertirse a Jesucristo y no se convierte y además combate contra Jesucristo, ¿se podrá salvar? No. No se puede salvar. ¿Por qué? Porque ha rechazado la salvación. Es decir, a un maometano significa musulmán, ¿vale? Es musulmán. A un maometano que se le anuncia a Jesucristo y saca un sable y te corta la cabeza, no digo yo que pase, pero bueno, pasa, ¿no? Pues no se puede salvar. Pero fijaos, Pablo VI, porque uno puede decir, bueno, entonces no interesa anunciar a Jesús, ¿no? Porque es mejor que el que no lo conoce viva en la ignorancia y así no le complicamos la vida. Pero Pablo VI dijo una frase muy importante. Dice, sabemos que muchos que no conocen a Jesucristo, si son coherentes con su vida, la conciencia y tal, se podrán salvar. Pero, ¿y nosotros que le hemos conocido? Si lo callamos por vergüenza, por no complicarnos la vida, por respetar el error ajeno, eso lo añado yo, ¿podremos salvarnos? ¿Podremos salvarnos si no le damos a conocer a Jesucristo a alguien que no lo conoce? Ahora vamos a olvidarnos de los maometanos, de los judíos y de los hinduistas.
No, vamos a pensar aquí, en nuestro pueblo, en nuestras calles, gente de nuestra sociedad española, españolitos y españolitas, españolites, que no conocen a Jesucristo, que nadie les ha hablado de Jesucristo, que nos han bautizado, que los padres han rechazado la fe y no quieren que su hijo tenga contacto con Jesucristo, que incluso le prohibieron a la abuela hablarles de Dios y de enseñarles a rezar, todo lo que queráis. Esa persona, si no ha conocido a Jesucristo, dirá, bueno, se puede salvar en la medida en que haya sido coherente consigo misma, ¿no? Con sus ideas y tal. Pero yo voy a otra cuestión. ¿Y tú? Si tú no le anuncias a Jesucristo, si tú te sigues callando por vergüenza, si no le hablas de un Dios que le puede salvar, de la importancia que es salvar el alma, a ti, ¿te dará la gracia de la salvación el Señor? Por tanto, eso es lo primero que tenemos que tener en cuenta nosotros para ser verdaderos apóstoles, para ser verdaderos cristianos, como hemos dicho en la primera pregunta, ¿no? Para ser coherentes con esa fe cristiana que buscamos que se extienda, que se expanda, pero no porque a la Iglesia le interese tener mayor o menor número de fieles, ¿no? Siempre es una alegría tenerlos, sino porque hay un mandato divino: id y anunciad, id y bautizad, id y enseñad. Y ese mandato divino que lo dio Jesucristo antes de marcharse al cielo, que está al final del Evangelio de Mateo, vale para el siglo I y vale para el siglo XXI. Por eso muchas veces os lo he dicho, ¿no? Una iglesia que renuncie al anuncio, que renuncie a dar testimonio de Jesucristo, es una iglesia estéril, una iglesia insípida, una iglesia que no vale para nada, por mucha caridad que ejerza, por muy bien que le vaya a los grupos de Super Mega Cáritas. Si no anuncia a Jesucristo, si no da a conocer las enseñanzas de Jesucristo, no vale para nada esa iglesia. Porque nosotros no somos una ONG. Nosotros estamos aquí para dar la gracia, la salvación. ¿Y cómo? A través de los sacramentos. Vamos a la pregunta 75. ¿Qué son los sacramentos? Los sacramentos son signos sensibles instituidos por Jesucristo para comunicarnos la gracia divina. Signos materiales, sensibles, podemos tocarlo, ¿no? Podemos tocar el agua, podemos tocar el aceite, podemos olerlo, podemos verlo, pero que transmiten una gracia invisible y que son eficaces, que cuando yo a un niño le echo agua por la cabeza y digo, te bautizo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, ese niño pasa de ser un pagano, un reo del diablo, a ser hijo de Dios, a ser una criatura nueva en Jesucristo. Que cuando yo toco con mis manos y unjo a un enfermo, y le digo, por esta santa unción y su bondadosa misericordia, te ayude el Señor con la gracia del Espíritu Santo, para que libre tus pecados te conceda el perdón y la paz y te lleve a la vida eterna. Cuando yo le digo eso, es Jesucristo el que está tocando la carne de un enfermo. Estoy ungiendo a un enfermo, lo estamos consagrando, le estamos aliviando y le estamos dando la salvación del alma, que es lo más importante. Por eso, a través de esos signos sensibles, de esa materia que es el agua, de esas palabras, por ejemplo, ¿no? Porque materia hay en el bautismo el agua, en la unción de enfermos el óleo, ¿verdad? En la confirmación el crisma, en la Eucaristía el pan y el vino. Eso son materia. Hay palabras. Yo te bautizo, esto es mi cuerpo, te unjo, recibe el crisma de la salvación, te signo con la gracia del Espíritu Santo, lo que sea. Bueno, a través de esas palabras, de esas materiales, de ese sacerdote, de ese obispo, de ese diácono, tú, la persona, está teniendo un encuentro con Jesucristo. Los sacramentos son encuentro con Jesucristo.
Jesucristo que se quiere encontrar con su pueblo en la puerta de la salvación, el bautismo. Jesucristo que se quiere encontrar con los pecadores en la penitencia. Jesucristo que se quiere encontrar con su pueblo reunido en torno a su mesa pascual, sacrificio eucarístico. Jesucristo que se quiere encontrar con sus enfermos en la unción, que se quiere encontrar con un hombre y una mujer que se aman y quieren hacer un proyecto de vida en común, el matrimonio, que se quiere encontrar con un hombre al que ha llamado para que le sirva, el orden sacerdotal. Así se produce el encuentro con Jesucristo. Y cuando una persona somos capaces de llevarle, de traerle por ese anuncio, por ese hablar con él, de lo hermoso que es nuestra fe, y somos capaces de llevarle a la iglesia y de que reciba las aguas bautismales, estamos salvando su alma. Y nosotros con él. Y nosotros con él. Estamos haciendo un apostolado eficaz, que es el apostolado que lleva a los sacramentos, que es la fuente por donde nos viene la vida. Y son, ¿cuántos sacramentos hay? 7. A saber, primero, bautismo. Segundo, confirmación. Tercero, penitencia. Cuarto, Eucaristía. Quinto, unción de enfermos. Sexto, orden sacerdotal. Y el séptimo, el matrimonio. Son los 7 sacramentos. Si queréis, las 7 acciones por las cuales la Iglesia de todos los tiempos da la gracia a sus hijos. Vamos a pedir al Señor, al final de esta catequesis, que nos ayude a amar cada día más toda esta verdad de fe, que nos ayude a amar mucho a la Iglesia, al Papa, a los obispos, a ser obedientes y a ser también apóstoles de otra gente que no conoce al Señor y que quizás por nuestra palabra y por nuestro ejemplo se puedan encontrar un día con Él.